Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Boada y soy estudiante de la sección número 13 del segundo año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Y el día de hoy me encuentro aquí junto a mis compañeros para hablarles sobre lo que es la fisiología de la contracción de los músculos lisos y de los músculos esqueléticos. Lo primero que debemos entender es que el cuerpo humano está formado por dos tipos de fibras musculares. Por un lado, las fibras musculares lisas y por otro, las fibras musculares estriadas, las cuales se dividen en dos tipos. Fibras musculares estriadas cardíacas, las cuales forman el músculo cardíaco, y fibras musculares estriadas esqueléticas, que forman los músculos esqueléticos, de los cuales le hablaré a continuación. Entendamos el porqué de su nombre. La parte de estriada la reciben debido a que en el sarcoplasma de los músculos hay una gran cantidad de miofibrilas, las cuales, aparte de ser las encargadas de la contracción muscular, forman unas estructuras filamentosas llamadas miofilamentos, los cuales, al observar al músculo en un microscopio, le dan un aspecto estriado. Y la parte de esquelético la reciben debido a que estos músculos tienen inserción directa a través de los tendones en los huesos del esqueleto, formando de esta manera el aparato locomotor del ser humano. Como se observa aquí, cada uno de los músculos esqueléticos está formado por unas células alargadas denominadas fibras musculares, las cuales están todas y cada una de ellas recubiertas por un tejido conjuntivo denominado endomisio. Posteriormente, cada una de estas fibras musculares se agrupan en otro tejido conjuntivo denominado perimisio para formar de esta manera lo que se conoce como fascículos musculares. Posteriormente a esto, los fascículos musculares se agrupan en otro tejido conjuntivo denominado epimisio, el cual forma finalmente lo que es el músculo esquelético. Pero estas membranas, estos tejidos conjuntivos, no solamente cumplen la función de sostén, sino que también permiten la vascularización y la inervación de los músculos, permitiendo, por un lado, que tanto las arteriolas como las vénulas atraviesen el epimisio y se ramifiquen a lo largo del perimisio para de esta manera proporcionarle los nutrientes necesarios a las fibras musculares, como también eliminan todos aquellos residuos como lo son el dióxido de carbono y el ácido láctico, el cual en grandes concentraciones evita las funciones del músculo. De la misma manera como los vasos sanguíneos atraviesan el epimisio, las terminaciones nerviosas también lo hacen y se ramifican a través del perimisio. Por último, debemos entender dos cosas. Lo primero es que la actividad motora del músculo esquelético está controlado principalmente por el sistema nervioso central, a través de lo que conocemos como la unidad motora, que está formada principalmente por una motoneurona situada en la médula espinal, por sus prolongaciones, que vendrían siendo los axones, que viajan a través de los nervios periféricos, hasta llegar a las fibras musculares, inervando cada una de estas. De la siguiente manera, la motoneurona ramifica sus axones hacia cada una de las fibras musculares del músculo. Es decir, que una misma motoneurona inerva simultáneamente varias fibras musculares. Y lo segundo que debemos entender es que como los músculos esqueléticos forman lo que conocemos como el aparato locomotor, deben cumplir ciertas características funcionales, que vendrían siendo 5. Lo primero es la excitabilidad, que es la capacidad que tiene el músculo de recibir y responder a los estímulos, que en el caso del músculo esquelético es un estímulo de naturaleza química, originado por lo que es la acetilcolina liberada por las terminaciones nerviosas. Luego tenemos lo que es la contractibilidad, que es la capacidad que tiene el músculo de recuperar su forma con fuerza. Luego tenemos lo que es la elasticidad y la extensibilidad. La elasticidad es la capacidad que tiene la fibra muscular de recuperar su tamaño original, su tamaño de reposo, luego del estiramiento. Y la extensibilidad es lo contrario, es la capacidad que tiene la fibra muscular de
alargar su longitud de descanso o de reposo. Y la última característica funcional vendría siendo la plasticidad, que es la capacidad que tiene la fibra muscular de adaptarse a la función que se le dé. Y de aquí se originan dos tipos de fibras musculares. Por un lado, la fibra tipo 1 o fibra de contracción lenta, la cual se caracteriza por tener un pequeño diámetro, tener una gran vascularización, una gran cantidad de mitocondrias, una cantidad reducida de glucógeno, lo cual le permite resistir la fatiga. Luego tenemos lo que es las fibras musculares de tipo 2 o fibras musculares de contracción rápida, que son todo lo contrario a la tipo 1. Tienen menor vascularización, menor cantidad de mitocondrias, pero tienen un mayor diámetro, una mayor cantidad de glucógeno, lo cual le permite tener una mayor fuerza, aunque menor resistencia a la fatiga. Wilker Brito y les quiero hablar sobre la contracción del músculo esquelético. Los músculos esqueléticos son un tipo de músculos estriados unidos al esqueleto, formado por células o fibras alargadas y polinucleadas que sitúan sus núcleos en la periferia. Estos obedecen a una organización de proteínas de actina y miosina. El músculo esquelético está rodeado por varias capas de tejido conjuntivo. El epimicio, el cual recubre el conjunto del músculo; el perimicio, el cual agrupa a las distintas fibras musculares en haces de fibras musculares; y el endomicio, el cual rodea cada fibra muscular. Entre las fibras del músculo esquelético podemos encontrar al sarcolema, el cual está representado como la membrana celular del músculo, que en cada uno de los extremos de la fibra celular, la capa superficial del sarcolema se une a una fibra tendinosa. Luego, estas fibras tendinosas se agrupan para formar tendones musculares que posteriormente insertan los músculos con los huesos. El sarcoplasma, el cual es representado o es el citoplasma de la fibra muscular, contiene las organelas responsables de su funcionamiento, como las mitocondrias y el citoesqueleto. En este fluido intracelular contiene grandes cantidades de potasio, magnesio, fosfato, múltiples enzimas proteicas y también muchas mitocondrias paralelas a las miofibrillas. El retículo sarcoplásmico y túbulo T, que va a formar extensiones de tal modo que dos bolsas del retículo sarcoplásmico rodeen cada túbulo T para formar una triada, la cual es la estructura que permite el paso del potencial de acción durante la liberación del calcio desde el retículo sarcoplásmico hasta el sarcoplasma. Las miofibrillas, el cual es un conjunto de actina y miosina, cada miofibrilla se conforma aproximadamente de 1500 filamentos de miosina y 3000 de actinas adyacentes entre sí, las cuales son responsables de la contracción muscular. Los sarcómeros están compuestos por tres proteínas principales, tanto la actina como la miosina, como mencioné anteriormente, pero también se encuentra otra proteína llamada titina. Esta se va a encargar de mantener en posición a los filamentos de actina y miosina a la hora de la contracción muscular. Cada una de estas moléculas de titina posee un peso molecular de aproximadamente 3 millones, lo cual la convierte en una de las mayores moléculas proteicas del cuerpo. La titina, al ser filamentosa, es muy elástica, por lo tanto, esta actúa como armazón, de modo que actúa como máquina contráctil del sarcómero. El extremo elástico de la titina se va a encontrar adherido a lo que se le conoce como el disco Z, para actuar, como se mencionó anteriormente, como máquina contráctil o para actuar como muelle. Y dependiendo de la longitud del sarcómero, esta se va a contraer o relajar. Por otra parte, el otro extremo de la titina está unida al grueso filamento de la miosina. Ahora, hablando sobre el mecanismo general de la contracción muscular, sabemos que en la unión mioneural o hendidura sináptica se secreta la sustancia neurotransmisora acetilcolina, que activa múltiples canales de cationes generando un potencial de acción que viaja a través de la membrana atravesando el túbulo T. El potencial de acción va a despolarizar a la membrana muscular, causando que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones de calcio.
Los iones de calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, lo que se conoce como el proceso contráctil. Y luego los iones de calcio son bombeados nuevamente al retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio hasta que llegue un nuevo potencial de acción, haciendo que la contracción muscular cese o pare. Este proceso de contracción muscular se debe al deslizamiento de los filamentos. Pero, ¿qué es lo que hace que los filamentos de actina se deslicen hacia adentro de los filamentos de miosina? Como se mencionó anteriormente, un potencial de acción viaja a lo largo de la fibra muscular y esto hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones de calcio que activan las fuerzas de atracción y comienza el proceso contráctil. Pero para que este proceso ocurra requiere de energía, y esta energía es otorgada por el adenosín trifosfato o ATP. Esta va a ser hidrolizada a difosfato de adenosina para liberarla. Ahora, hablando de las características moleculares de los filamentos contráctiles, encontramos que los filamentos de actina están conformados por la actina, tropomiosina y la troponina. Las moléculas de tropomiosina en estado de reposo recubren los puntos activos de las hebras de actina, de modo que no se pueda producir este proceso contráctil. La troponina posee un complejo de 3 proteínas globulares llamadas troponina T, I y C. La troponina T va a estar unida directamente a la tropomiosina. La troponina I, junto con la tropomiosina, inhibe la interacción de la tropomiosina en la cabeza de la actina. Y la troponina C, al poseer receptores de calcio, se va a unir a este luego de ser expulsado por el retículo sarcoplásmico y va a empezar la contracción muscular. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias, espero que tengas un excelente día. Nos vemos en un próximo. Hola, mi nombre es Norgelis López y a continuación les explicaré el siguiente tema. Características de la contracción de todo el músculo. Muchas características de la contracción muscular se pueden mostrar desencadenando espasmos musculares únicos. Esto se puede conseguir con la excitación eléctrica instantánea del nervio que inerva un músculo o haciendo pasar un estímulo eléctrico breve a través del propio músculo, dando lugar a una única contracción súbita que dura fragmentos de segundos. Ahora les explicaré las contracciones isométricas e isómicas. Se dice que las contracciones musculares son isométricas cuando el músculo no se acorta durante la contracción, y es isómica cuando se acorta pero la tensión del músculo permanece constante durante toda la contracción. Característica de espasmos isómicos que se registran en diferentes músculos. El cuerpo humano tiene músculos esqueléticos de muchos tamaños, desde el más pequeño, como el músculo estapedio del oído medio, que mide solo algunos milímetros de longitud y aproximadamente 1 milímetro de diámetro, hasta el músculo más grande, que es el cuádriceps, que tiene un tamaño de medio millón de veces mayor que el estapedio. Por lo tanto, no es de sorprender que las características mecánicas de contracción muscular difieran de uno a otro. Fibras musculares rápidas frente a lentas. Los músculos que reaccionan rápidamente entre ellos, como el tibial anterior, está formado principalmente por fibras rápidas y solo tienen pequeñas cantidades en variedad lenta. Por lo contrario, los músculos como el sóleo responden lentamente pero con una contracción prolongada, prolongación prolongada. Están formados principalmente por fibras lentas. La diferencia entre las fibras lentas y las fibras rápidas. Las fibras lentas son más pequeñas que las fibras rápidas. Las fibras lentas están también inervadas por fibras nerviosas más pequeñas en comparación a las fibras rápidas. Las fibras lentas tienen un sistema de vascularización más extenso y más capilares para aportar cantidades adicionales de oxígeno. Fibras rápidas. Las fibras rápidas son más grandes, ya que obtienen una gran fuerza de contracción. Existe un retículo sarcoplasmático extenso para la liberación rápida de iones de calcio
hacia la contracción. Están presentes grandes cantidades enzimáticas glucolíticas para la liberación rápida de la energía en el proceso glucolítico. Mecánica de la contracción de músculos esqueléticos. Unidad motora. Todas las motoneuronas que salen de la médula espinal inervan múltiples fibras nerviosas y el número de fibras nerviosas inervadas depende del tipo de músculo. Se dice que todas las fibras musculares que son inervadas por una fibra nerviosa se denomina unidad motora. Contracciones musculares de diferentes fuerzas. 1. Sumación de fuerza. La sumación de fuerza significa la adición de los espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. 2. Sumación de fibras múltiples. Es cuando el sistema nervioso envía una señal débil para contraer un músculo. Las unidades motoras más pequeñas del músculo se pueden estimular con preferencia a las unidades motoras de mayor tamaño. Este fenómeno es importante porque permite que se produzcan gradaciones de la fuerza muscular durante la debilidad de los escalones pequeños. Sumación de frecuencia y tetanización. Son espasmos individuales que se producen en manera secuencial en una frecuencia de estimulación baja. 4. Máxima fuerza de contracción. La máxima fuerza de contracción tetánica de un músculo funciona con la longitud muscular normal, en promedio de entre 4 a 3 kilos por centímetro de músculo. 5. Tono de músculo esquelético. Cuando los músculos están en reposo, habitualmente hay una cierta cantidad de tensión. A esto se le denomina tono muscular. 6. Fatiga muscular. La contracción prolongada e intensa de un músculo da lugar al conocido estado de fatiga. Todos los músculos del cuerpo se modelan continuamente para adaptarse a las funciones que deben realizar. Se altera su diámetro, su longitud, su fuerza y su vascularización, e incluso se altera al menos ligeramente los tipos de fibras musculares. Hipertrofia y atrofia muscular. El aumento de la masa total de un músculo se denomina hipertrofia muscular, y cuando la masa total disminuye, el proceso recibe el nombre de atrofia muscular. Hiperplasia de las fibras musculares. Es una situación poco frecuente en generación extrema de fuerza muscular. Se ha observado que hay un aumento real del número de fibras musculares, además el proceso de hipertrofia de las fibras. Este aumento en número de cifras se denomina hiperplasia de fibras. La denervación muscular provoca una rápida atrofia. Cuando un músculo pierde su inervación, ya no sirve la señal contractiles que son necesarias para mantener un tamaño muscular normal. Por lo tanto, la atrofia comienza casi inmediatamente. Soy Gabriela Narea y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el músculo liso. El músculo liso es aquel que está compuesto por las fibras más pequeñas, que van desde 0,5 a 20 ampor y de diámetro, y de longitud van de 20 a 500 ampor. Cuando lo comparamos con el músculo esquelético, es de 30 veces mayor en diámetro y cientos de veces mayor en longitud. Este músculo liso se divide en dos tipos. Esos dos tipos se van a encontrar: músculo liso multiunitario, que es aquel que se encuentra con fibras lisas, discretas y separadas, y estas van a actuar independientemente a las demás. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, ellas van a accionar sin depender de las otras fibras y a través de impulsos nerviosos o del sistema nervioso.
Esto se va a encontrar en el iris del ojo, en el músculo del iris del ojo, en el músculo cicial del ojo y en el músculo pelo erector que va a actuar a través del sistema nervioso. También encontramos el segundo tipo, que es el músculo liso unitario, que tiene un término confuso al decir unitario, ya que muchos lo quieren relacionar con fibras únicas, cuando no es así, porque existen miles de fibras. Este músculo liso unitario también es llamado músculo visceral y es así llamado o lo asocian, ya que este se encuentra en la mayoría de nuestras vísceras en el organismo, como lo es el aparato digestivo, se encuentra en útero, se encuentra en uréteres, se encuentra en partes intestinales, en la mayoría de nuestros organismos viscerales. En el mecanismo de contracción del músculo liso vamos a encontrar dos bases, una base física y una base química. En la base química vamos a encontrar filamentos de actina como de miosina que van a actuar en el músculo liso y son similares a los del músculo esquelético, solo que no se va a encontrar el filamento llamado tropopina que no actúa en el músculo liso sino en el músculo esquelético. También está la base física, que se van a encontrar unos discos llamados zeta que actúan de la misma manera que va a actuar los cuerpos densos del músculo liso. Buenos días, mi nombre es Charly Mar Blanco y les voy a hablar sobre la regulación de la contracción por los iones de calcio. El estímulo que inicia la mayoría de las contracciones del músculo liso es un aumento de los iones de calcio en el medio intracelular, pero el músculo liso no contiene troponina. En cambio, la contracción de este músculo está activada por un mecanismo totalmente diferente. En lugar de la troponina, las células musculares lisas contienen una cantidad de otra proteína reguladora que se denomina calmodulina. Esta es similar a la troponina, pero inicia la contracción de una manera diferente. Al iniciar la contracción activando los puentes cruzados de miosina, se produce una secuencia, que esta es: la concentración de calcio en el líquido citosólico del músculo liso se incrementa como consecuencia de la entrada de calcio desde el líquido extracelular a través de los canales de calcio y la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Número 2. Los iones de calcio se unen a la calmodulina de forma reversible. Número 3. El complejo calmodulina-calcio se une después a la miosina sinasa de cadena ligera. Esta es una enzima fosforiladora y la activa. Y número 4, una de las cadenas ligeras de cada una de las cabezas de miosina, que esta es denominada cabeza reguladora, se fosforila en respuesta a esta miosina sinasa. Pero cuando esta cadena no está fosforilada, no se produce el proceso de unión-separación de la cabeza de miosina con el filamento de actina. Las fuentes de iones de calcio que provocan la contracción. El origen de estos iones es diferente, debido a que el retículo sarcoplásmico, que proporciona prácticamente todos los iones de calcio para la contracción musculoesquelética, está desarrollado solo ligeramente en la mayor parte del músculo liso. La mayoría de los iones de calcio que provocan la contracción entran en la célula muscular desde el líquido extracelular en el momento del potencial de acción u otro estímulo. Existen pequeñas invaginaciones de la membrana celular que podemos denominar caveolas. Estas terminan en la superficie de estos túbulos. Cuando se transmite un potencial de acción a través de las caveolas, según se cree, estas estimulan la liberación de iones de calcio desde los túbulos sarcoplásmicos contiguos de la misma forma que los potenciales de acción en los túbulos transversos del músculo esquelético. La contracción del músculo liso depende netamente de la concentración extracelular de iones de calcio. Cuando la concentración extracelular disminuye aproximadamente entre 1/3 de la normal, la contracción del músculo liso cesa. Por lo tanto, la fuerza de la contracción suele ser muy dependiente de dicha concentración de iones de calcio en el líquido extracelular. Vamos a necesitar una bomba de calcio para inducir la relajación del músculo liso. Para provocar dicha relajación,
después de que se haya contraído, es preciso extraer los iones de calcio de los líquidos intracelulares. Esto lo vamos a conseguir mediante una bomba de calcio que va a bombear los iones de calcio fuera de la fibra del músculo liso de nuevo al líquido extracelular. La miosina fosfatasa es importante en la interrupción de la contracción, debido a que la relajación del músculo liso tiene lugar cuando los canales de calcio se cierran y la bomba de calcio transporta iones hacia fuera del líquido citosólico de la célula. Cuando la concentración de iones de calcio disminuye por debajo de un nivel crítico, los procesos que acabamos de señalar se invierten automáticamente, excepto la fosforilación de la cabeza, de miosina. El control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso. Aunque las fibras musculares esqueléticas son estimuladas por el sistema nervioso, la contracción del músculo liso puede ser estimulada por señales nerviosas, estimulación hormonal, distensión del músculo y otros diversos estímulos. Además, otras proteínas receptoras inhiben la contracción del músculo liso, que es otra diferencia con el músculo esquelético, y por lo tanto vamos ahora a determinar la anatomía fisiológica de las uniones neuromusculares del músculo liso. Las uniones neuromusculares del tipo muy estructurado que se encuentran en las fibras del músculo esquelético no aparecen en el músculo liso. Estas fibras del músculo liso son nerviosas autónomas que inervan el músculo liso generalmente y se ramifican de manera difusa encima de una lámina de fibras musculares. Estas fibras en la mayoría no establecen contacto directo con la membrana de las células de las fibras musculares lisas, sino que forman uniones difusas que secretan sustancias transmisoras a través del recubrimiento de la matriz del músculo liso, con frecuencia a una distancia de varios nanómetros a varios micrómetros de las células musculares. Los axones que inervan las fibras musculares lisas no tienen extremos terminales ramificados. Y en algunos casos, particularmente en el tipo multiunitario del músculo liso, las varicosidades están separadas de la membrana de la célula por tan solo 20 a 30 nanómetros. Las sustancias transmisoras e inhibidoras secretadas de la unión neuromuscular del músculo liso es que estas sustancias más importantes que se secretan son la acetilcolina y la noradrenalina. Aunque nunca son secretadas por las mismas fibras nerviosas, la acetilcolina es una sustancia transmisor excitador a las fibras musculares lisas en algunos órganos y un transmisor inhibidor en el músculo liso de otros órganos. Cuando la acetilcolina excita una fibra, la noradrenalina la inhibe, y cuando la acetilcolina la inhibe, la noradrenalina habitualmente la excita. El potencial de membrana del músculo liso. El voltaje cuantitativo del potencial de membrana del músculo liso depende netamente de la situación momentánea del músculo. Cuando el músculo se mantiene en estado de reposo normal, el potencial intracelular es de aproximadamente menos 50 y menos 60 milivoltios, alrededor de 30 milivoltios menos negativos que el músculo esquelético. Los potenciales de onda lenta en el músculo liso unitario pueden conducir a la generación espontánea de potenciales de acción. Algunas células musculares lisas son autoexcitadoras. Esto quiere decir que los potenciales de acción se originan en las propias células musculares lisas, sin ningún otro estímulo. Esta actividad con frecuencia se asocia a un ritmo de ondas lentas básico del potencial de membrana que todavía no conocemos las causas de la misma. Y la excitación del músculo liso visceral por distensión muscular es que cuando el músculo liso visceral es distendido lo suficiente, habitualmente se generan potenciales de acción espontáneos que se deben a una combinación de los potenciales de onda lenta y la disminución de la negatividad global del potencial de membrana que produce la distensión. Fin del tema.